IP versión 4, direcciones de 32 bits, una dirección de 32 bits que se divide en una parte que le corresponde a la red y otra parte que le corresponde a los hosts. Aquí podemos ver un ejemplo de una dirección IP donde tenemos la división de los hosts y tenemos la división de la red. Esto está en binario en la parte inferior. La dirección de red siempre es la primera dirección, es decir, la punto .0, y la última dirección, la punto .255, vendría a ser la dirección de broadcast. Eso ya hemos hablado. Otra consideración que podríamos ver, a ver, interesante aquí. Bueno, aquí está justamente la parte de la red y la parte de host. Las conversiones son bastante simples y eso ya hemos visto cuando hemos hecho el ejercicio de subredes. Simplemente es las potencias de 2 de los 7 bits que vamos a enumerar. Entonces, en este caso, para saber qué valor tiene, se pone 2 a la 7 más 2 a la 6, y eso nos da 124 más 64, 128, perdón, más 64, 192. En este caso tenemos 2 a la 7, 2 a la 5, 2 a la 3, 168, y así vamos componiendo el valor decimal del binario que se maneja en las direcciones. Luego existen el classful, es decir, direcciones que se manejan por categorías, por clases. La clase A empieza con 0 y los primeros 7 bits restantes del primer byte se destinan para la red y todo lo demás para los hosts. Así que tenemos más de 16 millones de computadoras por cada una de estas redes, que vendrían a ser 2 a la 7, nos da apenas 128 redes, ¿no? Una clase B, tenemos los dos primeros bytes, de los cuales los primeros bits se utilizan con 1, 0, y los dos últimos bytes para los computadoras, así que tenemos 65.535 computadoras por simplemente 2 a la 14 redes. Luego tenemos la clase C, donde los 3 primeros bytes se destinan a la parte de red, y el último byte para la parte de host. Los 3 primeros bits se apuntan al 110, eso nos enumera la clase C, lo que nos da alrededor de 256 computadoras por cada una de estas redes. La clase D, que se utiliza para multicast, lo vamos a ver más adelante sus usos. La clase E, que bueno, se ha reservado para cosas experimentales, pero no se tiene ninguna documentación de su uso. Aquí tenemos los rangos que se manejan en este tipo de clases. Aquí tenemos la clase A va de la 10 a la 10.255. Perdón, son direcciones privadas. Direcciones privadas. Hemos hablado de que hay ciertas direcciones que no van a ser reconocidas por los enrutadores, por los routers, y que permiten trabajar en redes que no van a salir al Internet, redes domiciliarias, redes privadas, un laboratorio. En su casa, ustedes, si tienen un Wi-Fi, esa es una red privada, porque se van a dar cuenta que les va a dar direcciones tal vez del rango 192, 168 algo, o algunos operadores utilizan el rango 10.00 algo. Pero estas direcciones no van a salir a navegar en Internet. ¿Cómo es que ustedes entonces navegan desde sus casas? Simplemente por el hecho de que esta dirección se traduce a una dirección pública de los rangos anteriores. ¿Está bien? Pues, tenemos otros IPs, otras direcciones que están reservadas para ciertos elementos. Por ejemplo, el diagnóstico tenemos la 127, nuestra propia máquina es la 127.001. Eso nos permite hacer una prueba de diagnóstico de la tarjeta de red. Podemos hacer un ping al localhost y nos va a responder. AnyNetwork significa que cualquier red se puede enumerar de esta manera, pero estamos hablando de cualquier red dentro de nuestro segmento, dentro de nuestro dominio. Y el broadcast, si bien apunta a todos, no va a ser para todo el mundo, solamente va a ser a todos dentro de nuestro segmento. Otro elemento importante, aquí tenemos dos direcciones, por ejemplo. Tenemos, esta no es vamos a suponer que no es una línea en bus, sino que aquí al centro está un switch. Pues todas estas máquinas están directamente conectadas al switch, pero si se fijan por el IP que tienen, podríamos hacer un ping del host A y que nos responda el host D. ¿Alguien me puede responder eso? No, no se podría, ¿Por qué? porque tiene otra subred, el host A y el host D. Ok, si aquí tenemos un switch y todas las 4 máquinas están conectadas al mismo switch, y si tienen direcciones de segmento 1, como está aquí, y de segmento 2, como está aquí, si la máscara fuese /24, es decir, clase C,
255, 255, 255, 0, no se podrían ver. Pero si la máscara fuese 255, 255, 0, 0, sí se podrían ver. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Idea? Porque la máscara solo estaría cubriendo los dos primeros bytes, 192, 168. Y de las 4 direcciones, la máscara es la misma. Por lo tanto, ya no tomaría en cuenta la parte de hosts y pertenecerían al mismo segmento. Ese es el concepto más o menos que se toma en subredes o superredes que vamos a ver más adelante. ¿Está claro ese lugar? ¿Está clara esa explicación? Imagino que sí, no hay respuestas. Continuamos, aprovechemos un poco estas diapositivas. Aquí tenemos la máscara de subredes. A propósito de todo esto, yo les he pasado un video de toda esta parte, de toda esta explicación. No sé si comprende las subredes y superredes. Voy a revisar ahora los videos que he ido grabando y si es posible voy a pasarles, porque si bien es un repaso rápido, es otra perspectiva para que vean la materia, no sé, explicada por otro, pero que estamos apuntando a lo mismo. El curso que he tomado es un curso muy técnico, muy profundo, pero todo el conocimiento básico lo tengo. El conocimiento que ustedes deben tener de redes básico lo van a adquirir, lo van a tener. Y hay cosas muy específicas como para hacer una especialidad, por ejemplo, no sé, solamente en routing, ya va a abarcar cursos que exceden el límite de la materia. Ya vendría como redes 2 para el siguiente semestre en el caso de informático de sistemas. O en el caso de una especialización vendría una maestría o una especialidad específica en redes. O sea, el contenido es muy, muy, muy amplio. Sin embargo, bueno, el curso que he tomado nos han dado en una semana y comprende a los 4 semestres de Cisco. Imagínense el contenido. 4 semestres de Cisco. El CCNA equivale al HCIA. He tomado el curso HCIA en una semana. Así que me queda mucho, mucho por estudiar. Vamos a continuar. Las máscaras. Fíjense que esta es la red y esta es la máscara. Como en el ejemplo anterior, toda la parte de la red está cubierta por la máscara, que significan bits, que todos están en 1, que significa en decimal 255, 255, 255. Y si los bits están en 0, apuntan a 0. Entonces, cuando la máscara apunta a 0, solamente se pueden interpretar la parte de hosts. Pero si hace rato la máscara apuntaba hasta el 168, es decir, 255, 255, nada más, esta parte no existía, y aquí estaba 0, 0, entonces todos esos segmentos se pueden tomar en cuenta. Es así que las máscaras son muy importantes para definir los segmentos. Si uno se equivoca en la máscara, puede estar abriendo demasiado su red o puede estar cerrándola. No es trivial el trabajo de las máscaras. Aquí tenemos la máscara para las Classful, clase A, clase B, clase C, claramente. Cuando hablamos de un 192, 168, estamos hablando de una clase C, por lo tanto estamos en este segmento. Aquí tenemos, a ver, cómo se interpreta la cantidad de direcciones, esto hemos visto, ¿no? Si tenemos 2 a la n, hay una fórmula que se llama 2 a la n menos 2, que nos da cuántas computadoras vamos a tener. En el caso de 8 bits, significan los últimos 8 de los hosts. Tenemos 2 a la 8 menos 2, solamente vamos a tener 256 menos 2, 254 computadoras utilizables. Y las otras 2 direcciones que nos faltan van a ser la máscara y otra va a ser con punto 255, perdón, va a ser la red, la 1.0 y la otra va a ser la 1.255, el broadcast. A eso nos referimos. ¿Qué más? Aquí nos introducimos al hecho de las subredes. Cuando tenemos varias máquinas conectadas, aquí vamos a suponer que igual tenemos un solo switch, no importa. O todo esto es una parte de una red completa de una empresa que no necesariamente se vea como si fuese un bus, ¿está bien? Pues aquí tenemos un segmento, puede ser Cochabamba, necesita 30 computadoras conectadas a Internet. Aquí tenemos Santa Cruz, necesita 20, y aquí tenemos Oruro, que necesita 10. Si colocamos una clase C nos alcanza, pero tendríamos que distribuirla en todo el país, lo que no podemos hacer, porque nuestra red, hasta que salte nuestro primer router, se convierte en WAN.
y va a identificarse como otra red. Entonces, no podríamos colocar en el mismo segmento físico una dirección para estos 30, otra dirección para estos 20 y otra dirección para estos 10. Entonces, lo que se hace es recurrir a algo que se llama subredes, BLSM. Les había explicado que existe BLSM y FLSM, ¿se acuerdan? En el FLSM hacemos una división homogénea, dividimos en partes iguales. Y en el BLSM dividimos en partes diferentes. Claro que la división que nosotros hemos hecho en el ejercicio y en el texto tiene que ver con 2 a la n-2, tanto para host como para subredes. Entonces, ese es el diseño original. Sin embargo, se puede usar el conjunto completo actualmente por una excepción. Aquí tenemos este escenario, entonces. Hoy día vamos a revisar este otro, que se llama superredes, que se llama Classless Interdomain Routing. Bien. Si alguna vez han revisado algo de bibliografía o han visto Packet Tracer, van a ver que existe un término que se llama summarize, sumarizar. Es más o menos una mala traducción, pero sin salirnos del concepto de la suma, vamos a suponer que estamos conjuncionando cosas. Y es lo que quería mostrarles en el ejemplo cuando les he dicho qué pasaría si la máscara cambia. Por ejemplo, aquí tenemos un 10.24.00/24, significa clase C. 10.24.10/24, clase C. 10.24.2.3. Tenemos 4 redes. Estas 4 redes son independientes, son clases C cada una de ellas. ¿Pueden verse una a la otra sin que hagamos nada? O sea, directamente podrían verse. ¿Me escucha? Sí, sí. Directamente no se pueden ver, pero al ver que está conectado a un router, se puede crear rutas para que se puedan ver una con otra. Exactamente. Entonces necesitamos este router, para que podamos hacer que este router encamine todas las direcciones de esta red a esta otra y a esta otra, y ahí van a poder verse. Eso es lo que pasa en Internet, es lo que pasa en los routers. Pero, ¿qué sucedería si en vez de /24, ¿no? O sea, primero, el router tendría 1, 2, 3, 4 registros en su tabla de enrutamiento. Un registro por cada red. ¿Qué sucedería si en vez de /24 sería /16? /16, todas estas redes. ¿Cuántos registros tendría en su tabla? Para que estas 4 redes se vean. $16 bits cubriría hasta 1024. 1024. 1024. Entonces, ¿se podrían ver las redes? Ya no necesitaríamos 4 direcciones, perdón, 4 registros en Una la tabla. nomás. Solo una, porque todos son Exactamente. en 24. Ajá, exactamente. Con un solo registro estaríamos apuntando a las 4 redes y el encaminamiento sería más fácil. Esto se llama sumarizar redes. Por aquí está la explicación. Aquí está. Ese es el término en inglés, la mala traducción que he colocado, pero es una forma de decir que estamos sumando redes, simplemente cambiando el prefijo de la máscara. ¿Está bien? Entonces, para cuando empezamos a buscar redes unidas por routers, para saltar el router nosotros necesitamos un gateway. ¿Qué es un gateway? Normalmente el router que va a permitirnos encaminar una red que está a este lado, que es la 1, segmento 1, con una red que está a este lado, con el segmento 2, necesitamos un router que nos permita hacer ese camino, ese salto. Pero para que nuestras máquinas sepan quién es el que va a hacer el salto, necesitamos darle esta interfaz. Y esta interfaz en este caso sería la 192.168.1.253, este punto. ¿Qué implica eso? Este es el gateway de esta máquina. Entonces, cuando escribamos la dirección IP de esta máquina va a ser IP 192.168.1.1 y en gateway le vamos a poner 192.168.1.253. Lo que le va a permitir a esta máquina salir hasta este punto. El router le va a encaminar hasta este otro punto y va a poder conectarse con esta máquina.
Ese es el propósito y uso de un gateway. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, si solamente hubiese un switch aquí, en vez de este, bueno, L2, dice, capa 2, esto es capa 3, en capa 2, aquí hay un switch, ¿esta máquina necesita un gateway para esta otra? ¿Esta máquina puede hacerle ping a esta otra con un switch de por medio? No. No, no podría, físicamente no podría. ¿Cómo haríamos que esta máquina reconozca esta otra, que esté en el mismo segmento? La única forma, si solamente ponemos un switch de por medio. A menos que, Aumentando la máscara. exactamente, a menos que cambiemos la máscara. Y de esa forma hacemos que las máquinas tengan un gateway directo. Está clara la diferencia, ¿no? Okay. Hemos hablado de fragmentación, bueno, esto es un tema anterior, el tiempo de vida, no sé qué cosas más podemos ver aquí, está muy interesante, ¿no? Creo que es suficiente eso. Ok. A ver, antes de olvidarme, aunque supone que esto vamos a verlo. Vamos a verlo más adelante. No sé si lo vemos a Windows. No me acuerdo si he publicado toda la pantalla. ¿Está viéndose esto? ¿Superredes? No, no se ve. No, Ok, solamente he puesto la... Entonces voy a mostrar todo. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, ¿qué significa superredes? Aprovecharnos del hecho de que podemos variar la máscara de tal manera que podamos trabajar con mayor cantidad de host por cada red que tengamos. A ver, para que tengamos una idea de cómo estamos manejando. Estoy con una tableta, pero la tableta no está muy cargada, que digamos. Vamos a aprovechar Excel para hacer la demostración. Aquí tenemos 8888, los 32 bits. ¿Está bien? Estos son los 32 bits de dirección. ¿Está bien? Estos últimos 8 los vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy tratando de ser lo más didáctico posible con los herramientas que tengo. Entonces aquí van a estar mis últimos 8 bits. Está 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Bien? Hablamos de una clase C. Entonces, todo esto, B, ¿verdad? Y esto es el host. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí. sí. Hemos hecho cuando hemos trabajado con subredes. Subredes se puede trabajar no solo en clase C, se puede trabajar en la clase D. Entonces, podríamos decir que todo esto es el host, o sea, 16 bits para los hosts, y podemos empezar a dividir, no hay problema. Pero para hacerlo simple, en subredes hemos utilizado estos bits. Entonces hemos dicho, vamos a hacer que aparezcan más redes. Entonces, ahí tenemos 24, 25, 26, 27, 28, por ejemplo. Voy a volver a marcar esto de amarillo. Y esto de verde. Subrayar significa, ahora tengo 4 bits, 2 a la 4 para las redes y 2 a la 4 para los hosts. 16 redes, perdón, 16 hosts por 16 subredes. Claro que no utilizamos 2, serían 14 subredes, por la lógica, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Prestando unos bits y alargando la cantidad de redes que tenemos. La ventaja es que tenemos menos host por cada una de esas redes que estamos creando.
Si tenemos solamente 2, en este caso, 2 bits, pues tendríamos 2 a la 2, y aquí tendríamos 2 a la 6. ¿Verdad? Tenemos 4 subredes de las cuales solo podemos utilizar, por teoría, 2. 2 subredes. Y aquí tenemos 2 a la 6. ¿Cuánto es eso? 4. Cada una de esas 4 subredes tendría 64 hosts. Eso es subredes. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Sí. Sí. Ok. Ahora veamos cuál es la diferencia con superredes. Vamos a jugar ahora con este elemento. Ok, entonces vamos a ver. Ahora, este bit va a ser el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto lo vamos a marcar con data. Entonces, ahora vamos a trabajar para entender esto en una clase B. No se puede hacer superredes en una clase C. ¿Cuál es la idea? Vamos a partir de otro elemento. Entonces, ahora tenemos varias universidades. Y estas universidades necesitan una cierta cantidad de computadoras para todo su staff, tanto estudiantil como docente. Entonces, San Simón necesita, no sé, San Simón tiene 65.000 direcciones, pero no las usa. Pero vamos a suponer que realmente las va a usar. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en San Simón? ¿Alguien me puede decir? 40.000 por ahí. Me imagino que deben estar por alrededor de 30. Entonces, vamos a suponer, San Simón necesita 30.000. ¿Bien? 30.000 direcciones. Todos los estudiantes tienen que tener direcciones, más los docentes. Los docentes no superamos los 1.500. Así que 30.000 para estudiantes y docentes. Todos en nuestra casa vamos a tener una IP pública dada por San Simón. ¿Está bien? Y en nuestras computadoras va a tener internet gratuito. La San Andrés tal vez necesite, no sé, 20.000. La Gabriel de Moreno tal vez necesite 10.000. Entonces, estamos viendo. Estas 3 universidades solicitan a Entel direcciones. Y Entel tiene que dar esa cantidad de direcciones públicas. La solución sería que Entel les reparta a cada uno una clase B, 65.535 direcciones, lo que no es coherente. Entonces, ¿qué hace Entel? En vez de hacer subredes, en vez de darles clases A, clases B, clases C, porque él tampoco tiene tantas direcciones para repartir, empieza a crear un esquema de subredes de clase B, o lo que se llama CIDR. Pero ¿cómo funciona esto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es ahora prestarnos, fíjense que este es el último, voy a poner con un verde un poco menos intenso o más intenso para que se distinga. ¿Está bien? Este es el último byte y este es el penúltimo byte. De este penúltimo byte nos vamos a prestar 3 bits. Si hacemos esto, ¿cuántos hosts tendría en esta red? ¿2 a la 10? ¿Cuánto es eso? 1024. 1024. Si me presto 4, tendría 2048. Si me presto 5, tendría 4096. Si me presto 6, tendría 8192. 16.384. Tengo 16.000 direcciones para poder repartir. O si me presto, está bien, ¿no? Creo que me he pasado una. Me presto 15, 2 a la 15 sería 32.000. 32.396, no, algo así. 32.778. Ok. Si utilizo eso, tendría todas esas direcciones. ¿Qué estoy haciendo entonces ahora?
estoy haciendo desplazando al otro lado. Hace rato había desplazado a la derecha los bits y tenía menos hosts por cada red, pero tenía más redes. ¿Qué pasa cuando los desplazo a la izquierda? Tengo menos redes, pero tengo más hosts por cada red. Ahora aquí tendría, por ejemplo, ¿cuántos hosts? 2 a la 10, ¿no? Esto para ayudarles un poco al entendimiento. 2 a 0, 1, 2, 4, 6, 8, 8, 16, 32, 24, 128, ¿verdad? Luego tengo 256, entonces es lo más fácil. 2. Esos son los valores en binario, la potencia, perdón, de 2 al valor de binario. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, si utilizo todos estos, tendría 32.000 hosts. Si utilizo esto, tendría 16.000 hosts, 8.000, 4.000, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente desplazando bits hacia la izquierda. Ahora tengo menos redes, pero tengo más máquinas por cada red. Para que vean, se ve, me imagino, ¿no? Compartir todo. Vamos a usar la CNIC en este sentido. Vamos a ver la base de datos que tenemos de la CNIC. Esta es la base de datos de la CNIC. Ahora analicemos. Fíjense que este tiene una clase B, claramente. Pero ¿esta qué clase tiene? Tiene 4.000 computadoras. Esta tiene 16.000, 8.000. Podemos darnos cuenta claramente estas, que son asignaciones llamadas CIDR. No le han dado una clase B, ni una clase C, como podemos tener tal vez por aquí abajo. Por algún lado. No encuentro un 256. No sé, creo que nadie tiene 256 direcciones. No importa. Fíjense que aquí aparece 8.000, 4.000, 16.000, 16.000, un valor diferente, 65.000. Esta podría ser una clase B o simplemente podría ser un CIDR. Aquí hay una dirección bien rara. No es razonable. Dice 132 algo. Algo pasa con Venezuela y esta dirección que le han dado esta cantidad. Es bien raro. No es un múltiplo o potencia de 2. Normalmente las direcciones, las asignaciones son potencias de 2. Fíjense aquí hay 2048. He visto un 1024 por algún lado. Aquí está, 1024. Argentina tiene en esta dirección un 1024. Le han dado esta dirección y esta dirección apunta a 1024. ¿Cómo sabemos que esta apunta a 1024? Una 190, que empiece con 190. ¿Qué clase sería? La clase C empieza en 192. ¿Qué clase sería? B. B. Y debería tener 65.535 direcciones. Pero está apuntando a 1024. ¿Cómo se logra eso? Haciendo CIDR. Simplemente jugando con las máscaras. Entonces aquí podemos ver que el ACNIC no reparte ya class full, sino reparte a través de CIDR, de acuerdo a lo que necesitan en potencias de 2. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, esto para las redes sería, ¿cuánto nos quedaría? 2 a la, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? La parte verde simplemente, marcada, verde oscura. Nos estamos prestando 3 bits aquí. ¿No?
3 bits sería, esto es 2 a la 11, entonces, no es a la 10. 8, 9, 10, 11, son 11 bits. Y aquí nos quedaría 2 a la 5. Sí, está bien. 2 a 8 de las 8 sería 256, no, todo está bien. ¿Cómo funciona? Entonces, simplemente nos prestamos los bits hacia la izquierda. Veamos el texto. Un poco esto. Entonces, a nivel nacional, las direcciones son repartidas por los NICs. En nuestro caso, en Bolivia, las repartiría nic.bo, los dominios, y la CNIC repartiría las direcciones. De acuerdo al continente, las direcciones actualmente tienen un número. Por ejemplo, para donde está Sudamérica, empieza en la 200 y va hasta la 201. Entonces, si vemos Bolivia en nuestra... Entramos Bolivia. Bolivia solamente. Vamos a ver que existen direcciones 190, 166, encima de 167. Estas son las anteriores que se han repartido antes de que empiecen a crearse subredes y superredes. Esto está en 93, fíjense el año, 1993. Estas ya datan del 2010, 2009, 2007, 2011. Y las direcciones actuales que están repartiendo son estas, 200. Por ejemplo, Access y Entel están manejando la 200.87 algo. Aquí están. Si ustedes ven cuál es mi IP desde afuera, y les va a dar una dirección parecida a esta, que empiece con un 200. O tal vez un 201, todavía están aquí. Y ese es el rango correcto. Si se fijan aquí, es de 200 al 201. Eso le corresponde ahora a Centro y Sudamérica, lo que se partiría la CNIC. Y los demás países tienen otras direcciones. Sin embargo, no se han quitado las direcciones anteriores, como en este caso, San Simón, que es una 167. Lo ideal hubiese sido que todas manejemos un esquema y sepamos de acuerdo a la dirección hasta en qué país estamos. Es lo ideal, pero no se logra, no se ha logrado eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y luego voy a hacer en el Excel si es que puedo, si no se entiende. ¿Está bien? San Simón requiere 22.000 máquinas. La UNSA requiere 15.000. La BIOS de Moreno 4.000 y la Auto 1.000 direcciones. Y tenemos una dirección que vendría a apuntarse a una clase B, parece una clase B porque tiene barra 16. Significa 8, 2 bytes de máscara. 106, 114. En la práctica estamos repartiendo esta. 65.535 direcciones. Ya que tenemos 65.536 direcciones, nos alcanza de sobra, porque 22.000 más 15.000 más 4.000 más 1.000 no dan 65.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí no necesitamos ordenarlas de mayor a menor, como hemos hecho en el caso de subredes. Podemos asignarle de acuerdo al orden de llegada. No hay problema. Entonces, lo que hacemos es, esta chanchulita que hemos tomado con los bits, los 8 del tercer byte y los 8 del primer byte, los ordenamos uno encima del otro. De esta manera. ¿Está bien? Estamos simplemente moviéndolo de esa manera. ¿Está claro? Entonces, para nuestra chanchulla de CIDR vamos a tomar en cuenta esta referencia y vamos a ver cómo nos sirve. El bit más significativo hasta el bit menos significativo. Entonces, los hemos ordenado de esa manera. Aquí está el último byte y aquí está el penúltimo byte. San Simón necesita 22.000. Entonces, vemos en la parte final cuál de estos le podríamos dar a San Simón. 16.000 o 32.000. ¿Cuál le damos? 32. Es obvio porque nos alcanza. Hemos sumado y la suma de requerimientos no excede 35.000. Así que creo que podemos darle 65.000. ¿Qué implica 32.000? 2 a la 15. 2 a la 15 es 32.000. Bien.
Pero también podemos hacer podemos encerrar en un círculo toda la columna. ¿Para qué nos va a servir encesar la columna de la parte superior? Para saber cuántas redes vamos a necesitar para que se complete a 32.000. Lo primero que hacemos entonces es la máscara completa, los 32 bits, todos estos, los 32 bits, menos lo que le estamos dando 15. Entonces tendríamos que hacer 32 menos 15. ¿Está bien? Tenemos 17 bits de máscara. Entonces, la máscara que le vamos a dar a San Simón tiene 16 más 1. Eso es la máscara de red. Y todo esto va a ser host. Acabamos de hacer eso. Entonces, un bit estamos prestándonos. De este lado, si quieren. O un bit estamos manejando como subred. Y estamos dejando estos otros 7 para sumarnos a estos 8 y que podamos tener los 15 bits de nuestros hosts, que nos va a dar 32.000. 17 bits. Entonces, luego vemos, necesitamos redes de 128 en 128. ¿Está bien? Perdón. Sí, 128 redes clase C. 128 redes necesitamos. 128 por 256 nos debería dar 32.768. ¿Cómo hacemos eso? No está. Pero vamos a hacerlo aquí. La 166, 114, 0, 0 la primera. La siguiente va a ser, ¿cuál sería la siguiente? 166, 114, 1, 0, segunda red. 2, 0, tercera red. 3, 0, cuarta red, etcétera, etcétera. Y esto va a llegar a la 127.0. Tomando en cuenta desde la 0, serían las 128 redes. ¿Está claro eso? Este cúmulo de redes, estas 128 redes, que cada una de estas tiene 256 computadoras aquí, 256 aquí, 256 aquí, etcétera, va a sumar 32.000. ¿Está bien? Ok. Entonces, para hacer el ejercicio fácil, vamos a dividir las direcciones desde la 0 hasta la 255. Bien. Si lo dividimos en 2, ¿me explico? Ya. Este es nuestro conjunto del tercer byte. Bien. Entonces, tenemos en cuántas redes de 120, perdón, en cuántas partes de 128 podemos partir 256. 2. En 2. Entonces, esta va a ser 128. La primera parte y la segunda. Nos dice aquí que necesitamos, nuestra chanchulla, 128 redes para cubrir 32.000. Entonces, tendría que ser o esta otra. Uno de los dos segmentos. En el texto, o sea, podemos darle cualquiera. Nosotros podemos darle cualquiera. En el texto le está dando la primera. Desde la 0 hasta la 127. ¿Está bien? Justamente aquí nos dice las redes 166, 114, 0.0 hasta la 166, 114, 127.
La primera dirección es punto cero, porque es la superred. La última dirección es broadcast, 255. Y las direcciones adentro, de la 0.1 a la 127.254, son las 32.766 direcciones que podemos tener. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Entonces, tenemos que probar ahora qué máscara le vamos a poner para que realmente cubra las 128 redes de 256. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente el bit que le hemos asignado en el tercer byte, el 15 si quieren, vamos a corroborarlo. Es decir, vamos a probar este 0, tercer byte, con este 127, tercer byte. Este es el 0 y el 127. En binario el 0 es 0 y el 127 vendría a ser 0 y todos los demás unos. Volvamos aquí. Hasta aquí tenemos 8, más 8, 16. ¿Cuánto era la máscara? 17. ¿Cuántos bits nos estamos prestando en la práctica? ¿Cuánto es esto? 1. Entonces, ¿qué comprobamos? Que el primer bit que nos hemos prestado sea igual. Y justamente coincide, 0, 0. Que implica que las 128 direcciones, todas estas direcciones, de la 0 hasta la 127, apuntan a la misma máscara y nos suman 32.768 computadoras. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar barra 17. Esto. O si queremos, 255.255.255, perdón, 255.255. ¿Cuánto sería? 0. No. 255.255. ¿Cuánto sería? 128. Punto 128.0. Esa sería nuestra máscara de superred. ¿Está bien? Lice, ¿por qué 128? Porque estamos enmascarando ese tercer byte. Y aquí nos dice que el 128 está prestado. Entonces, la máscara tiene que llegar. Aquí llega 8, 16, más 1, 17. Nuestra máscara es 17. ¿Cómo se traduce ese 7? Aquí hay un 1 en la máscara. Estos son ceros. Entonces, este 1 equivale en los 8 bits simplemente al 128. No podemos poner una máscara a 32.000, ¿entienden? Entonces, este 1 está apuntando a este valor. ¿Está claro? Si queremos hacerlo en 255, 255, pero normalmente en superredes se utilizan los bits directamente. Entonces, ahora, esto le hemos dado entonces a la UMS. Todo eso está ocupado por la UMS. Vamos a poner ocupado como en rojo. Tenemos todavía libre de la 128 a la 255. 32.000 direcciones para repartir. Sigamos repartiendo. La UMSA necesita 15.000. Si necesita 15.000, ¿podemos darle 32.000? Vamos, contesten. ¿Podríamos darle 32.000? No. No. Si le damos, tendríamos que darle todo esto. Y ya no tendríamos para repartir para la Gabriel Zené Moreno, creo, y la UTO, ¿verdad? Entonces tenemos que darle lo que pide, 16.000. Pero si no nos alcanzase 16.000, podríamos darle 8.000. O sea, no podemos darle algo intermedio. ¿Está bien? En este caso nos alcanza, le vamos a dar 16.384. 382, perdón. ¿Cuánto es eso? 2 a la 14. 32 menos 14, 18 bits. Entonces, aquí, para la segunda, 8, 16, 17, 18. Estamos avanzando un bit más. ¿Está bien? Y eso nos dice que va a contar las redes, 64 redes de 256. Pues ya no podemos contar de la 0, porque está ocupado, pero sí podemos contar de la 128. Esta va a ser 128, esta va a ser 129, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué número?
¿Hasta qué número será? 192. Exactamente, pero va a ser la 191 en realidad. Pues aquí va a tener la 192, que vamos a dividirlo otra vez en dos partes. ¿Está bien? Son 64 redes. Entonces, aquí manejamos que vamos a repartir desde la 128, que es nuestra siguiente libre, punto 0, que es nuestra super red, barra 18, porque hemos calculado que son 18 bits la máscara, y las máquinas van a ir de la 128.1 a la 191.254. Una dirección menos. Algo está mal aquí. Aquí está mal. Esto es 191. ¿No? Una dirección menos que el broadcast. Por si acaso corrijan en su texto. Esto está mal. Tiene que ser 191. ¿Está bien? Los dos extremos los tomamos para la red y para el broadcast. Y todas las demás están consideradas. ¿Qué implica? Que vamos a tener 16.380 computadoras para la UMSA. ¿Qué tenemos que validar? Que la máscara realmente, punto 18, apunta a esas 16.000. Entonces, ¿qué verificamos? Tercer byte, 128, 191. Y aquí verificamos. 128 es igual a 1, 0, puros ceros. La 191, 1, 0 y todos los demás unos. ¿Cuántos bits necesitamos? ¿Cuántos bits nos hemos prestado del tercer byte? 1, 2. Entonces tenemos que corroborar solamente 2. Y justamente los dos primeros apuntan a esas 16.382 computadoras. Entonces, todo esto le acabamos de dar a la UMSA. Lo vamos a poner con otro tono. Y el naranja todavía sigue siendo libre. ¿Cuánto todavía nos queda libre? ¿Cuánto de libre tenemos? ¿Cuántas direcciones son estas? 64. No. A 64 redes, pero ¿cuántas direcciones equivalen? 63. 16.000. 16.000 direcciones todavía tenemos. Esto está libre. La Gabriel de Moreno necesita 4. Entonces, ¿para qué le vamos a dar ni siquiera 8? Le vamos a dar lo que está pidiendo, 4. ¿Qué implica 4? 12 bits. Entonces, tenemos ahora 32 menos 12. Son 20 bits de máscara, que implica nuestro requerimiento. 16 hasta aquí, 17, 18, 19, 20. Ahora estamos utilizando eso para nuestra super red. Y nos va a quedar estos 4 más estos 8, 12 para nuestros hosts, 2 a la 12. ¿Está claro? ¿De cuántas redes estamos hablando? 16 redes de 256. ¿Empezando de qué número? Aquí está. La anterior se ha asignado hasta la 191. Entonces, ¿cuál nos toca ahora? 192. Entonces, empezando en la 192, entonces sería 193. ¿Cuántas direcciones tenemos que repartir? ¿207? 16. 192 más 16. ¿Cuánto sale? 208. Menos 1, 207. ¿No? Menos 1. Sabemos que tiene que ser menos 1, porque estamos contando desde el 0. Entonces aquí vamos a tener, vamos a alcanzar, creo, yo creo que así mejor la marcamos. Así vamos a marcar. Aquí le vamos a poner 208. ¿Sí? Esto nos va a quedar para darle a la Gabriel de memoria. Comprobamos. De la 192.0 a la 207.254. Y la 207.255 sería broadcast. ¿Qué tenemos que comprobar ahora? Tercer byte. 192 y 207. La máscara es 20. ¿Cuántos bits estamos aquí? 1 para que sea 20. 1, 2, 3, 4 bits. 16 más 4 es 20. Comprobamos 4 y justamente
coincide, significa que está bien. Entonces, esto le vamos a dar a la autónoma Gabriel René Moreno. ¿Cuántas direcciones nos quedan libres? ¿Alguna idea? 46. Nos quedaría todo lo que está aquí abajo, que son otras 16, más todavía las de aquí arriba. No hemos utilizado, perdón, teníamos 64 y acabamos de utilizar 16 redes, ¿no? De 256. Entonces, como su compañera nos indica, nos quedaría 40 y... ¿Cuánto sería? 64 menos 16, ¿cuánto es? 48. Ok, 32 más 8 más 4 más 2 más 1. Entonces, la auto necesita solo 1000. Entonces, si bien tenemos espacio, no necesitamos darle lo que tenemos, sino lo que necesita. Si solo necesita 1000, le vamos a dar 1024, que equivale a 2 a la 10. ¿Cuántos bits nos estamos entonces añadiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solo vamos a dejar 2 solos. Entonces aquí tenemos que vamos a avanzar esto más. Ahora, eso va a ser la red. Y los hosts va a ser estos 2 más esos 8. 10. 2 a la 10, que son 1024. ¿Está bien? ¿Cuántas redes necesitamos de 256? 4. 4 por 256 nos da 1024. Hacemos el cálculo de la máscara. 32 bits menos los 10 bits que está aquí, 22. Y vamos a hacer de 4 en 4. Entonces, ¿dónde empezaríamos? En el último que nos hemos quedado. 208. Ahora la siguiente. 209. 200. ¿Cuántas redes tenemos que darle? 1024. 1024. Con estas 4 redes están de sobra, ¿verdad? ¿Esta sería qué número? No, está bien, las 4 redes. Entonces, tenemos de la 208.0 a la 211.254. Comprobamos el tercer byte, 208 y 211. Y vemos cuántos bits de la máscara deberíamos tener, 22. De aquí contamos, tenemos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Cuántos bits son? 6. Entonces vemos que los 6 primeros bits sean iguales. Y coincide. Significa que la máscara está apuntando adecuadamente a esas direcciones. Y aquí le hubiésemos asignado uno más pequeñito, una UTO. Vamos a poner otro color. Listo. Ya hemos asignado y tenemos libres. ¿Cuántos tenemos libres? No es difícil de decir. Pero esta es la forma en la que se calcula CIDR. En la práctica estoy volviendo al revés. Ahora yo voy a colocar 208/22. ¿Entienden? Esta va a ser la única ruta que yo coloque en mi router. Pero esta ruta con esta máscara está sumarizando y me está tomando en cuenta estas 4 direcciones que suman 1024. De ahí viene la sumarización. Con una sola dirección, yo puedo apuntar a 4 direcciones. En este otro caso es más interesante. Con esta dirección estoy apuntando, aquí dice /20, eso está mal también. Tiene que ser /22, ¿no? Cuando estudien, vayan revisando. Tiene que ser /22. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo. Este es /20. Con esta sola dirección, ¿a cuántas direcciones estoy apuntando? 16 direcciones por la máscara. Con esta otra, ¿a cuántas estoy apuntando? A 64 direcciones. En vez de colocar 64 direcciones en mi router, coloco una. Y por sumarización, me toma en cuenta todas esas direcciones. Aquí es más evidente. Solo con esta dirección, con esta solita, estoy apuntando a 128 direcciones.
que me dan 32.000 máquinas. ¿Está claro? ¿Está claro? Hay un ejercicio en el texto, en la parte de problemas, que complica un poco la cosa, porque aquí estoy suponiendo que tengo las 65.000 direcciones para repartir. En el texto me dice que tengo esta parte ocupada, que alguien ya lo ha repartido. Y no sé, vamos a poner otro color, que no tengamos los anteriores. A ver, amarillo está bien. Estas dos están ocupadas y solo tengo para repartir todo esto. ¿Cómo cambiaría mi esquema? Ya no podría repartir lo que he repartido antes, porque tendría limitaciones. Voy a darles un ejemplo simple. San Simón necesitaba 32.000, ¿verdad? Porque necesita 22.000, no puedo darle 16.000, quiero darle 32.000. Eso implica 128 redes. Voy a suponer aquí de la 0 a la 10 está ocupada. Y aquí de la 2.45 a la 2.55 está ocupada. ¿Sí? ¿Entiende? Los amarillos están ocupados. Entonces solamente tengo para repartir todo esto. Y según lo que he calculado, San Simón debería darle 32.000, 128 redes. ¿Qué dirección a qué dirección le puedo dar? Voy a hacer algo que siempre se comete el error. Si hasta la 10 está ocupada, le puedo dar desde la 11, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es lógico. ¿Hasta qué número tendría que darle? Si tengo que darle 128 redes. 11 más 128, ¿cuánto es? 139. Menos 1, 138, ¿verdad? Ujú. Esto sería hasta 2.5. ¿Barra cuánto sería? Barra 17. Sería para San Simón. ¿Qué tengo que comprobar? Aquí es igual 11 y aquí es igual 138. Aquí es igual 11 en bits. Aquí arriba está. Es igual 11 en bits. ¿Quién me puede ayudar? A 1 y los restantes en 0. El 11. Aquí sería 0, 0, 0. A ver, ¿desde cuánto puedo contar? 11. 1, aquí 1 y tengo 3. Más 8, 11. Esto sería 11. ¿Están de acuerdo? 138. 1 es 128 más 10. Entonces, aquí 1 y aquí un 1. Y lo demás, 0. Esto es fácil. Se saca de aquí. Y tengo esos valores. Entonces, pongo en 1 el bit donde debería estar. Simplemente multiplico por la potencia. Y me va a dar ese valor y lo sumo. Aquí tengo 8 más 2, 10, más 1, 11. Y para 138, aquí tengo 128 más 8 más 2, 138. ¿Cuántos bits tengo que cubrir? 1. ¿Son iguales? No. No. Entonces, no es cuestión de hacer de donde sea, de donde salga. Tengo que tener las potencias de 2 en mi mente para poder manejar las direcciones. Y como dice la chanchulla, aquí me dice cuántas redes necesito para manejar esa dirección. Pero manejando en potencias de 2. Si yo manejo desde cualquier lugar, como acabo de poner aquí, no me va a dar la más clara. Y aquí hay error. Esto es error. Si hago esto en mi examen, está mal. Tengo que comprobar un bit y acabo de probar que ese bit no funciona. Entonces, la pregunta ¿es posible darle 128 redes a San Simón continuas en este esquema? ¿Sí o no?
¿Es posible o no es posible? ¿Cuántas redes de 128 puedo tener en este esquema de 65.000? Hace rato he dicho eso. ¿Cuántas redes podría tener? Solo dos. La primera empezaría en 0, iría hasta la 127, la mitad. ¿Puedo usar esa? ¿Puedo usar la punto 0? No, porque está ocupado hasta la punto 10. La segunda sería de la 128 a la 255. ¿Puedo utilizar esa? No, porque la 245 a 255 está ocupada. Entonces no puedo darle 128 redes tipo C. Tengo que bajar a darle 64. Entonces en vez de 22.000 tendría 16.382 hosts que le puedo dar. No puedo hacer lo otro. Va a tener que perder, pero no tengo otra opción. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Lo mejor que podemos hacer, ¿Y cómo compenso esos faltantes? ¿O no lo puedes, dejo así nomás? no puedes compensar. Por eso, la respuesta obvia es, le puedo dar tengo solo dos redes de 128, porque estas son 256 direcciones. 2 por 128 me da 256. Tengo de la 0 a la 127 y de la 128 a la 255. Y como no puedo darle ninguna de ellas, porque están ocupadas las partes extremas, tengo que darle menos. ¿Cuántas redes de 64 tengo? ¿Cuántas partes de 64 tengo en 256? 4. 4 por 64 me da 256. La primera puedo darle, porque sería la primera del 0 al 63. ¿Puedo darle la primera? No. No, porque está ocupada la primera parte. La segunda es del 64 al 127. ¿Puedo darle? Sí. Sí. La tercera es del 128 al 191. ¿Puedo darle? Sí. Sí. Y la última es del 192 al 255. ¿Puedo darle? No. No. No, porque está ocupada esta parte. Los tengo dos opciones aquí. De esa forma se tiene que resolver. Por eso es importante que revisen la solución que está. Tal vez he cometido errores como esos que les he mostrado para que revisen, verifiquen, vean que tengan alguna duda y al día lunes podemos verificar, continuar. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues les he mostrado la presentación de Huawei, donde hablamos un poco de eso, para que tengan una idea por qué se hace el VLCM o subredes y por qué se hace el CIDR, cuándo conviene qué. Y les he mostrado que el ACNIC lo que se parte actualmente es puro CIDR. Pero tiene que ser en estos valores. ¿Está bien? Inge, un ¿Claro? favor, ¿podría volver a explicar sobre la superred que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que quieres que vuelva a explicar? No voy a decir todo. No, esa parte, la parte de lo que estoy viendo ahorita en la pantalla, de superred. Esta partecita. Sí, por favor. Esta partecita simplemente es, lo voy a volver a poner en su lugar esto. Son los 32 bits que los he puesto en este sentido. El último byte está aquí y el tercer byte está aquí. Este es el segundo byte, obviamente, y este es el primero. Entonces, lo que estoy haciendo es, cuando estoy repartiendo direcciones con CIDR, no voy a repartir direcciones clase C, porque ya con subredes puedo partir menos. Lo que quiero es tener más de 256 computadoras. Entonces, para eso tengo que utilizar clases B, es decir, 65.535 direcciones. No precisamente clases B, sino los 2 bytes para repartir, estos 2 bytes. Entonces, una forma de hacer es, normalmente las academias enseñan eso, con los bits que aquí se manejan, la cantidad de bits se enmascara. Y en base a esa máscara se puede trabajar con los demás. Pero una forma más simple de hacer es justamente poner este byte por encima o por debajo del otro. Puedo poner, como está en su texto,
por debajo. ¿No? Lo que está apareciendo aquí. Y entonces cuando digo necesito 1000, voy a buscar en esta fila donde hay 1024. ¿Cuántos bits equivale? 10. Entonces va a ser 2 a la 10. 10. 32 menos 10, 32 son todas las direcciones completas, menos los 10 va a darme 22 de máscara. Ahora, ¿cómo sé qué redes tengo que asignarle? Aquí me está dando una pauta. 4 redes de 256. ¿Qué os digo? 4 redes de 256. Entonces, no importa dónde empiece, por ejemplo, aquí he empezado, podría empezar en la 8. Voy a la 8, la 9, la 10 y la 11. Esas 4 redes le voy a dar. Y la máscara va a ser, según lo que veo, 32 menos 10, 22. Entonces, con esta sola dirección, en el router, estoy apuntando a 1000 direcciones. Esa es la idea de esa idea. Esa es la idea de sumarizar. Cuando hace rato les mostraba una diapositiva y les decía, esta máquina 1.1 y esta otra 2.1, ¿pueden hacer ping? ¿Recuerdan? Me han dicho no. No pueden hacer ping aunque estén en el mismo switch conectadas. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que estas, bueno, en este caso sería 192, 168. Estamos suponiendo que estas son barra 24. Llega a los 3 primeros bytes su máscara. Los primeros van a ser primer byte, segundo byte, tercer byte. Entonces, como la máscara cubre todo esto y solamente estos son diferentes, estas máquinas, no, aquí no sería eso, estaría bien. Si tengo barra 24, me voy a tomar en cuenta solamente estos elementos. Son de distintos segmentos. Pero si tomo en cuenta más allá, un barra 16 en vez de un barra 24, estoy sumarizando estas. Yo estoy incluyendo una sola. Esa es la idea. Pues si no importa que pertenezcan a distintos segmentos, ahora con la máscara estoy apuntándolas como si fuesen iguales. Ya puedo llegar a esas dos máquinas, sin problema. Entonces la máscara es muy importante. Como resaltó la máscara, solamente en función de cuántos bits esté usando. ¿Está claro? Entonces, Sí. perdón, Inge, entonces el concepto de sumarizar es los números que se colocan a la derecha, en este caso si es 16, estamos diciendo que todas esas direcciones van a poder hacer ping, más o menos. Claro, lo que estamos poniendo es esto. Voy a devolver esto a su lugar. Es más fácil copiar. Esta línea aquí abajo la voy a borrar. Entonces tengo primer byte, segundo byte, tercer byte, cuarto byte. En función de cuánto yo marque, digamos hasta aquí, tengo máscara barra 24, ¿verdad? Entonces eso es mi máscara. Y estos son mis hosts. Así que un 192.168.1.0 es diferente a un 192.168.2.0. Es diferente. Porque son barra 24. Solamente esta partecita va a revisar. Y son diferentes. Son distintos segmentos. Si yo quiero que los tome en cuenta todos, puedo tomarlo en cuenta hasta ahí. Mi máscara, barra 16. Pues todos estos van a ser mis hosts. En vez de entrar solo 256 computadoras, van a entrar 32.000 computadoras. Esa es la idea. Y si tomo en cuenta solamente hasta aquí, van a entrar 16.000. Si tomo en cuenta solo hasta aquí, 8.000 máquinas, 4.000 máquinas, 1.000 máquinas, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8. Fíjense cómo se solapa el concepto de subredes y superredes, cómo juega. Simplemente por los bits que manejamos. Más redes, menos host por cada red. Menos redes, más host por cada red. Simplemente desplazando los bits de la máscara. Podemos ver o subredes o superredes.
Y tengo más redes, menos hosts. Menos redes, más hosts. ¿Estamos claros? Eso es muy didáctico. Sí, Inge, gracias. Ok. Revisen el ejercicio que está planteado, resuélvanlo y ahí van a ver si han entendido bien el concepto. Y el día lunes repasamos. ¿Les parece? Inge, para las exposiciones, ¿qué fecha más o menos será que vamos a ir? Cuando acabemos este tema. Estamos todavía avanzando. Fíjense cuánto nos queda de tema y en función de eso es. Voy a dejar de grabar. Inge, no sé si